me pongo sabroso por la madrugada. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Mi nombre es Jania González y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a Temas de Ayer y Hoy, nuestro nuevo formato de podcast para corte. Y para esto no estoy sola, me acompañan mis colegas estudiantes y también el reconocido poeta y periodista Margarito Cuellar. Pero antes de empezar ya como tal con el tema, me gustaría que nos presentáramos uno por uno. ¿Y qué te parece, Alex, si comienzas? Claro, con gusto. Soy Alex, estudiante de comunicación aquí en la facultad, alumno de Margarito, pues con gusto que me hayan invitado a este panel. Gracias por invitarme. Mi nombre es Máximo, estudio periodismo y voy en tercer semestre. Me gusta mucho hacer crónicas y también participo en la página. Bueno, yo soy el que echa a perder todas las cosas, maestro Margarito Cuellar, maestro de aquí de la facultad. Y listo, vamos a arrancar. Excelente. Bueno, este primer capítulo, como ya lo podrán haber visto desde el título, se puso sobre la mesa un tema que me gustaría decir que se ha instalado en nuestras vidas sin pedir algún tipo de permiso y que también me atrevo a decir que tengo la sospecha de que no se va a ir, al menos en un futuro cercano. Pero no la vamos a abordar solamente desde las cuestiones meramente técnicas, sino que también como esta función que tiene de ser una presencia que podría decirse que nos está respirando en la nuca como escritores, como periodistas, como comunicadores. Y antes de arrancar ya como tal, una definición bastante conocida de la inteligencia artificial, me gustaría leérselas. El investigador finlandés, experto en tecnologías, Reis Rouhagen, dice que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar los algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Ahora, ¿cuál es el problema de esto que suena tan beneficioso? Es que a diferencia de un periodista, un escritor, un artista, estas máquinas no requieren un descanso y pueden analizar volúmenes de datos enormes que un ser humano no podría hacer, al menos no de forma tan rápida. Y ahí está el verdadero problema, o lo que es más inquietante para nosotros, que sea esta IA que nos entienda y que ayude a procesar el lenguaje de una forma bastante natural. Y la inquietud también es, acá estamos ante una herramienta que nos ayuda a ser más eficientes o nos está haciendo pasar por un proceso de automatización que reemplaza nuestra creatividad. Para iniciar el primer segmento me gustaría llevarlo a la creación artística, a la inteligencia artificial en la creación artística. Y como primera reflexión y preguntándoles a ustedes, ¿consideran que estamos matando el estilo al utilizar las herramientas que uniforman el lenguaje o las imágenes en general y están eliminando ciertos errores creativos que son como dignos del ser humano? Bueno, yo creo que pues siempre va a haber incógnitas con este tema. A mí me sorprendió cuando ya algunos artistas empezaron a lanzar las campanas al vuelo y decir, pues ahora podemos revolucionar el arte con esta nueva herramienta. Pero ya lo habían echado al vuelo las campanas otros artistas. Acuérdense que hay por allí en arte un plátano con una cinta pegada que se vendió no sé cuántos millones de dólares. Luego una obra invisible, nada más el puro marco y lo demás sin nada. Y también un coleccionista compró esa obra. Entonces ya había como una especie de revolución, una nueva especie de autoengaño con el tema del arte, de tal forma que la inteligencia artificial vino a sumar un puntito más a este tema y ha dividido el mundo de los artistas en los que están de acuerdo en utilizar la IA para acercamiento de datos que enriquezcan la obra y artistas que le dejan a la IA como la posibilidad de que tome el pincel y empiece a pintar y a dibujar y a crear por ellos. ¿Algún otro comentario respecto a eso? Okay. Yo personalmente siento que el arte no va a morir con la IA. Creo que no nos estamos volviendo nada lentos. De hecho, yo personalmente también percibo que se acercan nuevas formas de expresión, tal vez, que no podemos comprender en este momento. Y me emociona bastante. ¿Alex? Pues como premisa la IA democratiza, supongo, la manera en que se hacen las cosas. O sea, ya cualquiera puede hacer arte, ya cualquiera puede escribir un libro, pero entonces se desdibuja un poquito la línea de quién es artista o quién es simplemente la persona que le dio una instrucción a una inteligencia artificial para que la inteligencia artificial se vuelva el verdadero autor. Creo que eso todavía está en debate, que las cosas hechas por inteligencia artificial no pueden ser como que registradas como propiedad intelectual. Sin embargo, pues es una espada de doble filo, ¿no? O sea, ahora cualquiera puede hacer cosas,
pero la gente que se toma el tiempo de aprender como que la artesanía de hacerlo desde cero, a lo mejor es como se va a vender después, ¿no? O sea, algo escrito meramente por una persona va a estar al nivel de una artesanía, mientras que lo hecho en masa pues va a ser a lo mejor en su mayoría inteligencia artificial, pero pues son meras especulaciones, no sé. Justo quería abordar en la siguiente parte de la conversación bajo esa premisa de si el escritor o el artista en general está haciendo su proyecto con IA, ¿sigue siendo el autor o solamente, como mencionabas, es quien dio la instrucción a la máquina o más bien esta máquina que está saqueando de una u otra forma el trabajo de otros autores? ¿Ustedes qué opinan ante esto? Yo creo que hay varios aspectos. Ya, por ejemplo, en literatura existe una especie de tendencia en el mundo, sobre todo en la literatura joven, que se llama apropiación. Ya estaba ese acercamiento, ¿no? De que tú pudieras, por ejemplo, empezar un poema con un verso con una canción de Juan Gabriel o de Rocío Dúrcal, y luego agregarle un sonido y luego agregarle algo de tu cosecha. En fin, ya estas interrupciones o estas conexiones ya de alguna forma se venían dando. Hay autores, en España hubo un autor que ganó un premio en Venezuela, en España mismo, un autor venezolano que ganó un premio y resulta que el libro completo estaba hecho con inteligencia artificial. Entonces los periodistas, la prensa y los mismos organizadores, ¿a quién iban a entregar el premio? ¿Y a quién iban a entrevistar a los medios de comunicación? O sea, esas situaciones ya, digamos que han causado como que cierto escándalo, cierto revuelo en el tema. Finalmente ha llegado a que los concursos, los premios internacionales, nacionales y locales tengan que agregar una cláusula. Se prohíbe la participación de trabajos hechos con IA. Entonces ahí es un caso en el que la IA se prohíbe en términos de crear un producto. ¿No? Y lo más interesante de este caso pudiera ser cómo nos damos cuenta de que los contenidos son creados por IA, cuando hoy en día es tan exacta y tan precisa que puede replicar completamente el lenguaje humano. Yo justamente percibo esta diferencia entre un artista y un productor creativo, que muchas veces los productores creativos hacen arte, pero se encargan principalmente de organizar ideas, organizar conceptos y de ahí crear arte. Entonces, para mí está esa distinción. También creo que cuando escribes algo o haces una pintura, llevas un proceso técnico que te saltas cuando lo haces con IA. Y justamente en esas pequeñas cosas es donde se encuentran las obras maestras. Sí. Pues, ¿cómo diferenciar también cuando algo está hecho por un humano o por IA? Creo que viene de regulaciones que en materia de inteligencia artificial están muy atrasadas, creo yo. Es como, lo comparo un poquito, por ejemplo, con los discos. Cuando hay lenguaje explícito, en la portada del disco te ponen un aviso de esto contiene tal. Entonces debería de haber también como que algún tipo de señalización de, no que no se puedan hacer libros o imágenes con inteligencia artificial, pero que el consumidor sepa esto fue hecho por tal persona o por tal programa. También viéndolo como desde una manera de pues de honestidad, o sea, que la gente realmente, así como ve los ingredientes de la comida que compra, que vea cómo se manufacturó o el origen de lo que está consumiendo, lo que está leyendo. Algo muy interesante se me hace también es que a partir de un punto de la historia que no queda exactamente claro, es que las cosas que están en línea, no sé, de 2020 para antes, sabemos que fueron hechas por un humano, pero desde que llegó la IA, no hay sitios todavía hasta donde yo sepa que te informen el artículo que estás leyendo se hizo con inteligencia artificial. Entonces creo que sigue siendo mucho desconocimiento y hasta una cuestión de transparencia, el hecho de que no se le informe al consumidor sobre eso. Exactamente. Para cerrar este segmento de la creación artística, me gustaría soltar una pregunta que quizá puede ser un poco controversial para diferentes personas. Y esta es, ¿consideran que la IA nos está volviendo intelectualmente perezosos? Bueno, yo creo que sí, en principio, mientras no haya una conciencia clara respecto al papel que
respecto a dónde queremos llegar, a nuestras propias metas, a nuestras propias habilidades. Si ponemos todo en manos de la IA, pues estamos perdiendo mucho de nuestra capacidad de emocionarnos ante las cosas, de sorprendernos, de sorprender, justamente de llevar la creación a un límite extremo, ¿verdad? Yo creo que en principio puede parecer como una herramienta que te facilita las cosas, pero con el tiempo sí puede convertirse en un elemento que te puede, digamos, privar de ciertas capacidades. Por decir un ejemplo, la oratoria. La retórica era antes un recurso. Ahora, tú dime si somos capaces de improvisar 5 minutos, ya no 10 minutos, 5 minutos sin un guión, sin un apunte. Pues no, porque se perdió esa capacidad de oratoria. Puede pasar con la escritura a mano, puede pasar con un montón de temas, y entonces esto puede pasar también con la inteligencia artificial. Claro, se crea como una especie de vicio o adicción a utilizarla para todo. Bueno, mi punto de vista como estudiante, al menos en mi corta trayectoria hasta tercer semestre, es que tal vez sí nos está volviendo más perezosos, pero no intelectualmente más lentos. Creo que una persona que es curiosa siempre va a aprender, y la IA lo ayuda bastante, es una gran herramienta. Sin embargo, alguien que de por sí ya tiene tendencia a no interesarse en los temas que debe, pues no le va a servir. Pienso que es más en la manera o en la discreción que se utiliza. Creo que cada vez que hay un tipo de innovación, la gente piensa que se nos va a reemplazar en su momento, no sé, la máquina de vapor o la máquina para escribir. O sea, cada vez que algo salta de un formato, digamos, tangible a algo más industrializado o digital, como que entra siempre esa crisis de si nos va a reemplazar o cómo nos está afectando. No creo que por default nos haga más perezosos, pero si no se nos enseña cómo manejarlo de una manera responsable, entonces es donde, como con cualquier otra actividad, pues va a haber repercusiones no tan positivas. Exactamente. Y bueno, para esto ya cerraríamos este primer segmento de la creación artística. Y para pasar al siguiente, es referente al periodismo y a la ética, precisamente, del uso de la inteligencia artificial. Y como primera reflexión, como una especie de comparación, ¿qué creen que vale más en el periodismo o en la comunicación en general? ¿La rapidez o este sentido de tener como inmediatez en la creación de los contenidos? ¿O la búsqueda de la verdad, aunque tarde? Yo estoy estudiando periodismo. A mí me gustaría decir que lo que se tiene que valorar es la verdad, pero en este punto lo que se aprecia por parte de las masas es la velocidad, y tienes que adaptarte a eso. Creo que es un equilibrio de ambas cosas. Obviamente no vas a siempre describir un panorama, no vas a ser tan preciso con las noticias, pero sí vas a ser rápido. Hay que encontrar un equilibrio, así lo veo yo. Sí, yo creo que como las cosas cambian a una velocidad que a veces ni siquiera alcanzamos a reparar, en que todos esos avances deberían ir de la mano con ajustes en nuestras leyes, precisamente para evitar otro tipo para evitar que las cosas con la IA se salgan de control. Creo yo también, como maestro, pues que en principio es la ética, la verdad, pues como una columna vertebral de nuestra sociedad, pero pues la exigencia tanto al sistema como incluso que estamos haciendo un periodismo independiente, no tan presionados por el sistema, la rapidez. Por supuesto, sí, también hay una prisa por ser puntuales. Entonces yo creo que sí tiene que imperar, como decía Max, ese equilibrio, pero también ahí entra el tema de la conciencia y el tema de los valores, ¿verdad? Y qué tan plantados estamos y comprometidos con nuestro entorno como para que realmente esa rapidez y esa pasión para la verdad, porque también hay que tener pasión por la verdad, no solamente tiene que ser una palabra hueca, se lleven de la mano. Ese es yo creo que uno de los retos. Pues igual que el maestro, opino que en principio la verdad, a lo mejor en un mundo tan inmediato, ya se vuelve como que una competencia innata de a ver quién tiene la
la nota primero, quién la divulga primero, pero ahí se pierde un poquito esto de la transparencia. Sin embargo, me cuestiono mucho como qué es la verdad, o sea, la verdad según quién. Es como muy subjetivo y al menos en este mundo tan veloz, creo que ya se vuelve más una narrativa que una verdad a secas. Sin embargo, pues buscar como que dar la información más fidedigna posible, aunque tarde. De hecho, creo que las cosas, no porque sean más rápidas significa que sean mejores, y pues tampoco acostumbrarnos como que ocurre una noticia y automáticamente emitimos una opinión sobre eso. Pues las noticias se van desarrollando no solo con días, meses, semanas. Es más como formar un criterio a largo plazo y no como ver una noticia y automáticamente pensar este es el bueno, este es el malo, esto fue lo que ocurrió, a la noticia que sigue, porque te hace tener una memoria pues casi que inexistente, ¿no? O sea, vas pasando de hecho a hecho, de estímulo a estímulo, y ya no vas como que desarrollándote un criterio sobre esto pasó por tal situación y puede devenir en ello. Sin embargo, pues algún tipo de verdad, la que sea lo más acercada de la realidad, pues es lo que preferiría yo consumir. Exactamente. Pasando a lo que sigue, me gustaría primero como plantear esto. Pues al momento de tú crear un contenido con IA, una nota, un texto, lo que sea, realmente no tenemos todo el contexto de donde salen las fuentes. No siempre se puede comprobar, y gran parte de las veces que tú le pides algo, la información suele ser errónea de una u otra forma. ¿Consideran ustedes que se está perdiendo este olfato periodístico, esta forma de analizar la información, de comprenderla y sobre todo verificarla? Yo personalmente diría que no. Lo veo como una gran herramienta. Creo que el olfato lo desarrollas con el tiempo y obviamente con la investigación, y la IA te da esa facilidad. Claramente solo es si tienes un buen prompt, pero en principio yo tengo la opinión de que no. Sí, yo creo que te lleva a afinar el olfato justamente y a tener todos los sentidos alertas para ver esa fuente de dónde viene. Sí, porque ahí está toda la clave, sobre todo con información así muy reciente o esa información. Vean ustedes cómo está ahorita el tema de, por ejemplo, de la guerra, de lo que está pasando en Irán, Israel y Estados Unidos, y vean a cada momento notas explosivas en nuestro celular, en la computadora, y te quedas como que en esa disyuntiva entre la angustia e incertidumbre de saber realmente qué está pasando. Es decir, tenemos IA y tenemos un montón de herramientas y estamos más desinformados que nunca. Creo que se puede buscar como entender ambas partes. O sea, es un buen ejemplo porque, por ejemplo, o sea, en este caso de la guerra, uno lo ve desde el mundo occidental y obviamente estamos bombardeados por un estilo de agenda, un estilo de notas, y si viviéramos en Francia o en Cisjordania, la nota y la información que recibiríamos sería completamente distinta. ¿Por qué? Porque se está no haciendo propaganda, pero a través de los filtros por los que pasa esa información son distintos. Entonces, no sé, no que se esté perdiendo la capacidad de hacer un ojo crítico, pero uno tiene que ser consciente que ya por el hecho de estar en México, las noticias que te van a llegar no son las mismas. Creo que el olfato no es tanto el que sabe dónde buscar, sino el que busca en una diversidad mayor de lugares y fuentes. O sea, incluso desde los idiomas, las noticias en español no van a traer la misma carga que las noticias en inglés o en el idioma original, pero pues eso ya es igual involucrarse en una labor de investigación pues más amplia. Ya acercándonos al final de este diálogo, me gustaría preguntarles, que me contestaran muy brevemente, si consideran que la guía va a dejar a los periodistas o en general personas que trabajan en el gremio de la comunicación sin empleo algún día. Yo creo que no. Finalmente, siempre vivimos épocas de
de crecimiento, de desarrollo, de aceleración, de irrupción, de disrupción, de violencias. Pero yo creo que en términos de producción y de estandarización de algunos trabajos, sí. Pero no creo que los periodistas se la tienen que, nos la tenemos que seguir ingeniando para hacer nuestro trabajo con IA o sin IA. Bueno, yo no creo que perdamos el trabajo todos. Yo creo que sí se van a perder trabajos porque al final la carga laboral es distinta y se aligera más, necesitas menos personas para cubrir más notas. Sin embargo, el periodista, el reportero que va a cubrir, o el fotógrafo periodista que también va a cubrir eventos, siempre va a tener trabajo. Es como la materia primaria para que luego salgan las notas que hace la IA. Espero que no reemplace ningún oficio. Sí se reducen las vacantes, porque pues muchas cosas se automatizan, ¿no? Un ejemplo, a mí que me encantan las películas de Spider-Man y como que ver cuando hacen behind the scenes de cómo se hace un periódico y la gente que se encargaba de ensamblarlo. O sea, eso actualmente se lo das a una inteligencia artificial y dices, estas notas pónmelas de una manera en que queden justificadas en un periódico de 60 y tantas páginas. O sea, los trabajos, digamos, que eran más manuales, creo que es lo que sí se puede automatizar en muchas instancias. Ojalá también se actualice la ley como pedir alguna cantidad mínima de gente laborando por rubro. Sin embargo, como que creo que lo mencionaron, o sea, una máquina no va a reemplazar al reportero que está bajo la lluvia, ¿no? O al corresponsal de guerra. La presencia humana va a seguir siendo vital y eje central sin embargo, creo que a lo mejor los empleos más, digamos, mecánicos o repetitivos es lo que puede llegarse a ver mermado en cuanto a la presencia humana, pero ojalá que no tanto. Antes de despedirnos, me gustaría pedirles a cada uno una pequeñita conclusión sobre si estamos a tiempo de despertar ante las implicaciones de la IA o ya es preferible simplemente aceptar nuestro destino y que el algoritmo decida por nosotros. Yo creo que mantenernos alertas, porque también pensar que en términos de comercio, en términos de economía, la IA no ha sido lo que se esperaba. Es decir, se esperaba que la IA sustituyera muchos oficios, rindiera más de lo que realmente está rindiendo, y creo que se va a tardar más tiempo para que la IA esté a esa altura. Entonces creo que se le puso la vara muy larga a la IA y hay que esperar todavía resultados. Yo veo que esta situación se va a poner más tensa, se va a poner más difícil. Vamos a ver las próximas décadas cómo evoluciona. Me despierto, me caso con la IA y me cuido de ella toda mi vida, porque ya todos vamos a vivir lo que queda de nuestra existencia casados con la IA. Al final tenemos que adaptarnos, entonces sí, me caso. Creo que hay que mantenernos críticos, o sea, más que nada, seguir desarrollando, pues esta capacidad. Creo que se ha ido disminuyendo la capacidad de asombro, o sea, antes como que algún avance tecnológico era wow, qué gran cosa, y ahorita de repente pasamos de lo análogo a lo digital, eso fue un boom, pero de lo digital a la inteligencia artificial como que ya nadie se sorprendió. Como que cuidar ese tipo de rasgos humanos es clave. No sé, la IA es un tema en desarrollo muy extenso, del cual tampoco pretendo ser muy conocedor, pero mientras los humanos sigamos teniendo este ímpetu de hacer cosas, creo que eso es lo que no se puede reemplazar. Exactamente. Les agradezco mucho sus reflexiones y está claro que el futuro cercano nos da un panorama de cambios, de que hay que adaptarnos, de que más bien que no tenemos tanto tiempo de sortear los riesgos, pero simplemente hay que adaptarnos. Y al final del día las máquinas pueden procesar millones de datos, pero no va a tener esta urgencia de dar una noticia
o estas ganas o el sentimiento que nos puede generar crear un buen verso, escribir. Y despertar significa que aprendamos, como dijo Max, a coexistir con ella, simplemente. Y bueno, gracias por acompañarnos a este primer episodio de Corte, el cual se llamó Durmiendo con el Enemigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima entrega. De verdad, cuando veo este tipo de resultados me digo, mira, estrellita en mi frente, no, mira nada más la maravilla que te acabas de aventar.